necesita un sobrecito, si va a ofrendar, hágalo con alegría, no se hace por necesidad, sino honramos a Dios. Mientras los hermanos recogen la ofrenda, permítanme recordarles, nosotros ofrendamos al Señor, no para que Él nos dé más, ofrendamos porque Él ya nos ha dado. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. ¿Por qué ofrendamos? Porque ya Él nos ha dado. Así que lo que estamos haciendo es reconocer que Dios nos ha provisto. Amén. Pero no solamente sucede eso en la ofrenda. Cuando ofrendamos, le estamos diciendo a Dios, tú eres nuestro proveedor y tú vas a seguir siendo nuestro proveedor. ¿Alguien cree eso? Ok. ¿Alguien durante el 2025 ha visto la mano proveedora de Dios? Así es, así es. Bueno, aplauda al Señor. Bien. Prueba de que Dios nos ha bendecido y que ha sido nuestro proveedor. Una vez finalicemos el tiempo de la ceremonia, no nos vamos a ir. Los invitamos para que se queden, vamos a almorzar juntos. Amén. Porque eso también hace prueba de que Dios nos ha bendecido y que no solamente tenemos lo que necesitamos, sino un poquitico más para compartir con otros. Diga esto, Dios me ha dado lo que necesito y un poquito más para compartir con otros. Muy bien, Navidad es eso, Navidad es compartir, Navidad es reunirnos, Navidad es celebrar. Así que ofrendamos diciéndole a Dios, tú eres nuestro proveedor y vas a seguir siendo nuestro proveedor. Nos has dado lo que necesitamos y un poquitico más para bendecir a otros. Y también finalmente ofrendamos porque obedecemos la palabra de Dios. Amén. Recuerde Jesús cuando le preguntaron sobre dar en el templo y sobre pagar los impuestos, dijo algo que todos creo que, aunque no hayamos leído la Biblia, lo hemos escuchado. Den a César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Creo que esto no necesita una mayor explicación, así que nos da alegría ofrecerle a Dios. Los niños no van a tener hoy su espacio de escuela bíblica, ya cerraron sus clases, así que van a estar bien juiciosos ahí junto a sus papitos, a sus abuelitos, y si vinieron los niños solitos, se van a portar bien juiciosos. ¿Cómo está Dylan? ¿Bien? Ok. Me preocupaba que estuviera muy bien. ¿Y Miguel Ángel cómo está? Haga así, ok. Muy bien. Entonces los niños van a estar juiciosos. Y los grandes no se vayan a dormir. Dígale al que está a su lado, no me deje de dormir, por favor. Bien. Bueno. Y si se va a dormir, no vaya a roncar, por favor. No creo que lo vaya a pasar. Muy bien. Por la mesa que tenemos hoy, pues hemos cambiado un poquitico la forma de la silletería, pero nos alegra tener la casa llena. La casa llena. Bien. Ya en mitad de semana tendremos la celebración de Navidad. No tenemos ese espacio para venir al templo, queremos o preferimos que estén en familia y que puedan alegrarse del nacimiento del Señor, celebrarlo. Y precisamente quiero compartir una reflexión con ustedes sobre qué tengo para ofrecer. ¿Qué tengo para ofrecer? En Lucas capítulo 2, verso 7, el evangelista Lucas escribe en un pesebre porque no se halló lugar en el mesón, refiriéndose al mesón, el lugar de hospedaje en Belén, donde ya se habían anticipado muchas personas para llegar. Si recuerdan, había sido dada una orden de que todos debían volverse a sus ciudades de origen y tenían que censarse, o lo que llama empadronarse. Empadronarse significa recordar sus orígenes. Yo nací en esta ciudad, mis padres fueron tales, y entonces regresar, reencontrarse
con sus familias y entonces estar esos días por un decreto. En medio de ese decreto están viajando también una pareja, José y su esposa María. Ella está bastante avanzada en los días de su embarazo y cuando llega después de esa travesía de varios días a Belén. Ahora, Belén es conocida como la ciudad de David. Belén es conocida como Éfrata, es decir, ciudad pequeña. Inclusive alguien hizo un comentario y de ese lugar tan pequeño puede salir algo bueno. Y de ese lugar pequeño tuvo la visitación de quien es hoy nuestro Salvador. Amén. Así que si alguien tiene complejo por ser pequeño, recuerde a Belén, a Éfrata. Y entonces están allí, pero cuando llegan, porque ellos van más despacio que los demás, entonces todo está bastante ocupado y están preguntando casa tras casa, en los familiares, en los lugares de hospedaje que no son muchos. Y finalmente el evangelista escribe eso. En un pesebre nació porque no se halló lugar en el mesón. Esa noche del nacimiento, unos pastores que están fuera de la ciudad, cuidando de sus rebaños, tuvieron una revelación. Hay todo un coro de ángeles, como los ángeles que estaban aquí cantando adelante, y estaban adorando, y entonces eso extraño que aparece en el cielo, esa revelación, entonces les habla del nacimiento de el Mesías, del Salvador. Mire qué curioso. La ciudad está llena, no hay donde hospedarse. Todos están alegres de ver a sus familias, están esperando el día siguiente para poder hacer las filas en los lugares donde hay que hacer su inscripción y demás, pero casi que la mayoría están ignorando que ya entre ellos se encuentra el Salvador que acaba de nacer. No nace mayor, nace niño, va a vivir la experiencia de todos nosotros de nacer y también de crecer como seres humanos y eso, ¿no? Y eso pareciera que se repitiera, ¿no? Navidad tras Navidad. Nos reunimos y estamos afanados y queremos y nos preocupa qué me voy a poner y qué voy a comer y demás. Y la razón principal, el enfoque principal se nos pierde y no sabemos que entre nosotros está el Salvador, a quien deberíamos esa noche rendir toda nuestra adoración y nuestra alegría, pero Él es el motivo. Si Él se nos pierde de vista, perdimos la razón de la Navidad. ¿Sí? Por eso para muchos, no para ustedes, por eso para muchos esa festividad ha terminado en muchas veces en tragedias, en pleitos, en problemas, en el vecino reclamándole por qué tomó la esposa de él y cosas como esas. Mejor no entrar en detalle. Pero hay eso, ¿no? Hay un gran conglomerado en Belén y no se halló lugar. Y entonces esto me hace pensar en el texto de Lucas, que alguien ofreció un pesebre. Aún el pesebre que usaron no fue porque lo encontraron así y les dio por entrar allí. Tuvieron que ellos, en todo caso, haber solicitado al dueño de esos animalitos y al dueño de ese establo, se le conoce como pesebre, es un establo, es un lugar donde se guardan los animalitos, las crías. ¿Qué animalitos había allí? ¿Había un hipopótamo? No había un hipopótamo. No. ¿Había una ballena, Dylan? No había una ballena. ¿Qué había en el pesebre? Bueno, por lo menos siempre hemos sabido que había un burrito, ¿sí? Un buey. Camello es muy grande, ¿no? Y tal vez ovejas, ¿no? Animales más pequeños. Muy bien, muy bien. Ese pesebre tenía un dueño. Esos animalitos tenían un dueño.
Así que, aunque no se narra el momento ni el nombre de ese dueño o de esa familia que finalmente les permitió, pues quedó registrado que en un pesebre, sin saber quién exactamente lo ofreció. Pero esta familia lo que tenía para ofrecer era ¿qué? Un humilde establo pesebre. Pero después de que nace, comienzan a suceder otras cosas más que a mí me hace pensar y que los voy a motivar para que reflexionemos. Primero en esa familia, que no sabemos de cuántos se componían, pero por lo menos había un dueño y ese dueño seguramente aparte de tener animalitos tenía seguramente su esposa y alguno de sus hijos. Era normal que tuvieran muchos hijos, estamos hablando de más de 2000 años atrás. Hoy las cosas han cambiado y se trata de que las familias se reduzcan y algunos inclusive ya prefieren solo las mascotas y ya no más. Bueno, esa es la actualidad. Pero devolviéndonos hacia atrás, pensando en los dueños de esa familia, de ese establo, reflexionemos un poquito el hecho de que el bebé ya lo escucharon llorar, ya nació, alguien lo atendió y pues pobrecito no les quedó otro lugar. Pero de pronto, más tarde, llegan otras personas y dicen que vienen en busca de El Salvador y comienzan a contar, esos son pastores, comienzan a contar que tuvieron una revelación mientras estaban allá en el campo, entraron en la ciudad y ahora quieren conocer y quieren adorar al Mesías, porque han recordado las profecías, porque han recordado el cumplimiento de los textos sagrados que hablan acerca del Salvador, y pues eso amerita que lo adoren, y la revelación de los ángeles cantando, que pues no se da todas las noches, sino de una manera muy especial. Entonces, al suceder esas cosas, no nos dice nada la Escritura, pero usted y yo podemos pensar, ¿qué estará pensando los dueños que le ofrecieron el establo para decir, uy, que por un lado, qué privilegio de haber dado nuestro establo, pero por otro lado decir, qué pena? ¿Está conmigo? ¿Está siguiéndome? ¿Y por qué dirían qué pena? ¿Debimos? Ahora, no hablemos de ellos, hablemos, si fuera usted el que llega de pronto, de sorpresa, una parejita y ella la ve muy embarazada y le dicen, ayúdenos por favor, no hay aquí donde tenga el nacimiento. Eso. Usted no sabe quién es, y pues está el establo y usted es amable, pero después que nace llegan otras personas y comienzan a hablar de eso y comienza a preguntarse, ¿cómo así? ¿Dios en mi casa? Y yo le di el establo. Si hubiera sabido antes de quién se trataba, yo me había ido al establo y había preferido. ¿Usted lo habría hecho? ¿Seguro que lo hubiera hecho? Y algunos siguen dudando, sí. Miren, luego, escuchen esto, luego que los pastores hablan de su revelación, hablan de ello, en los días siguientes, ahora no son pastores, ahora llega gente muy bien vestida, dice que son reyes en otras naciones del oriente, y traen consigo no solamente una vestimenta especial, sino que traen consigo unos regalos especiales. Uno de ellos, por ejemplo, es oro. ¿Sí? Y están preguntando y han hecho un largo viaje y comienzan a decir que han venido siguiendo una estrella. Y la estrella se ha detenido. Entonces hay más información y todavía hay más cuestionamiento de los dueños que dijeron, dimos nuestro establo. Así que yo veo
y les quiero hacer pensar en dos cosas. Uno, en la alegría de decir, pues fuimos los únicos de toda esta ciudad de ofrecerles un rinconcito. Bueno, eso es la satisfacción. Pero la otra parte es, hoy, ¿y por qué estos padres no nos dijeron de quién se trataba? ¿Acaso ellos mismos no sabían de que era el Salvador? ¿Por qué no nos dijeron todo? ¿Por qué nos ocultaron? ¿Será que sí es el Mesías? Y entonces queda esa duda. Por un lado la satisfacción y por otro lado como cierta culpa. Como cierta culpa. ¿Cuáles serían los comentarios de las familias alrededor, de los mismos dueños, de los padres, de los hijos con respecto a lo que está pasando? Seguramente hay argumentos como este. No, nosotros nos tomó por sorpresa, número uno. Otro comentario es, nosotros no sabíamos nada. Es más, todavía se escuchan cosas, pero un niño. ¿Y acaso el Salvador no debería venir del cielo grande y como un rey y acabar con nuestros enemigos? Y ¿cómo pensaban que sería el cumplimiento de las profecías? Un humilde pesebre, no se halló otro lugar para que Dios hiciera realidad su promesa y ahora estuviese entre nosotros. Ya no era las palabras de Juan, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora el mensaje es diferente. Os ha nacido un Salvador. Ya está entre ustedes. Ya está entre ustedes. Y desde ese entonces ha estado entre nosotros. No me están escuchando. Y desde ese entonces ha estado entre nosotros. Desde ese entonces ha estado con nosotros. Parece que a la gente se le olvidó que la promesa de la salvación dada desde los tiempos antiguos y escrita no solo en los libros sagrados, también otros escritores hablaron de ese advenimiento, de esos sucesos, y nosotros hemos más que probado que sí Dios ha provisto para nosotros un Salvador. Un Salvador. Y recordarle a la gente que todavía tenemos entre nosotros un Salvador significa que aún hay esperanza. Que aunque la Biblia considera que al estar separados de Dios estamos muertos en delitos y pecados, a través de Cristo Jesús podemos tener un cambio y un destino diferente hacia la eternidad. Amén. Es la mejor noticia en toda la historia de la humanidad. La mejor noticia que se puede haber dado es: ya, humanidad, ustedes tienen un Salvador. Y eso es lo que nos reúne. No puede seguirnos tomando por sorpresa. No podemos seguir repitiendo el mismo error, pues allá está el establo si quiere allá y ofrecerle lo que nos sobra. No podemos seguir teniendo esa misma actitud. Ahora, la Biblia dice que esto ocurre por ignorar las cosas que están sucediendo. Cuando no conocemos los tiempos y la visitación de Dios, entonces hacemos cosas como estas, de ofrecerle al Señor, imagínense, allá entre los animalitos. No nos queda bien que la humanidad completa un día delante del Señor se nos pregunte: ¿y ustedes no tenían algo mejor para...? ¿Verdad que nos sentimos todos culpables? Usted no puede decir: ah, no, ese no fue mi tiempo, ese fue el problema de ellos. No, creo que nosotros hemos repetido año tras año el mismo error, ocupándonos nosotros en nuestras cosas, nuestra celebración, en nuestra cena y demás, y olvidándonos que la razón principal están haciendo, pero están haciendo en el establo. No quiero hacerlo sentir culpable, quiero preguntarle
si hoy se repite la escena del Señor viniendo, ¿qué le puedes ofrecer? Y por eso he titulado ¿qué tengo para ofrecer? El libro de Hebreos, escúcheme, el libro de Hebreos motiva a que nosotros deberíamos ser buenos hospedadores. Y escuche, ¿sabe qué razón da? Muchos hospedaron ángeles, ¿sin qué? Sin saberlo. Mire, si han leído ese texto. ¿Qué significa eso? Que si nosotros aprendemos a abrir las puertas de nuestra casa a ciertas personas, podría ser que en momentos encontremos a personas que hacen una labor extraordinaria, especial, preciosa, y vale la pena hospedarlos. Recibimos hace unos años una llamada para decirnos, vienen de Guinea Ecuatorial unos misioneros, van para Chile y al regresar van a pasar por Colombia, por Bogotá. No conocen a nadie. Nosotros habíamos estado estudiando en el campus de Santiago de Chile y entonces nos contactaron para ver si podíamos recibirlos. Fuimos al aeropuerto, los recogimos y vaya sorpresa, eran compañeros de la escuela cuando nosotros habíamos estado estudiando en el año 93. Él, el hermano, dirigió en las sociedades bíblicas, estuvo durante muchos años vendiendo Biblias y libros, y su esposa era maestra, y habían recibido el llamado de las misiones y se habían ido a Guinea Ecuatorial. Habían estado varios años, regresaban a su país, pero en su retorno venían a Bogotá, nos contactaron, los recibimos, los llevamos para hospedarse en nuestra casa. Nos alegró podernos encontrar y recordar cosas de la escuela. Pero miren esto, hermanos, en esos días en la iglesia central donde nosotros estábamos como copastores, estábamos orando y diseñando cómo hacer misiones en África, en algún país de África. Ahora vienen estos misioneros, nos cuentan que ellos llevan tantos años haciendo misiones en África, así que tuvimos la oportunidad de preguntarles muchas cosas de lo que estábamos pensando hacer y ellos nos ayudaron a corregir el plan que teníamos. Y gracias a esa visita y gracias a ese plan que se hizo, entonces luego ellos siguieron hacia su país, hacia Chile, hacia Santiago, y volvieron otro tiempo a seguir trabajando en Guinea Ecuatorial. Luego estuvieron trabajando como misioneros en España, pero el proyecto nuestro siguió y la iglesia central envió entonces hacia África, hacia Guinea Ecuatorial. En este momento hay ya 2 iglesias fundadas de la Cruzada Cristiana en Guinea Ecuatorial. Hebreos dice que seamos buenos hospedadores, hospedamos misioneros, hospedamos ángeles. Seguramente cometemos a veces errores por no saber los tiempos de Dios. ¿Quiénes otras personas tuvieron la oportunidad en algún momento en la vida de Jesús de ofrecer algo? Escúcheme esto, yo sé que esas historias usted las sabe. Un humilde pescador de cierto estaba frustrado por lo que había pasado en la noche anterior y tanto su barca estaba deteriorada como las redes con que pescaban también estaban así en mal estado, porque dice la Biblia que estaban remendando las redes. Jesús llega allí a la playa y hay mucha gente que se ha acercado y pues él quiere predicarles, pero necesita una barca y entonces se acerca a este pescador. ¿Alguien recuerda el nombre de él? No se llamaba Pedro. Simón. El encuentro con el Señor le hizo cambiar el nombre, pero Simón, estoy refiriéndome al apóstol Pedro, pero Simón, su nombre inicial. Y entonces el Señor le solicita si le puede prestar la barca para que desde adentro del mar poder predicarles a las personas. Y pues Pedro accede. Ahora, Pedro, escuchen esto que quiero contarles, Pedro ya había conocido unos días atrás al Señor Jesús porque su hermano Andrés había estado indagando sobre el Mesías y le habían dicho que era Jesús y él había seguido, él era
uno de los discípulos de Juan el Bautista, pero tenían curiosidad por conocer. Finalmente había tenido un encuentro Andrés con Jesús. Toda una noche habían pasado conversando, de tal manera que al siguiente día lo primero que Andrés hace es ir a buscar rápido a su hermano Simón y hacer que Pedro conociera a Jesús o Jesús conociera a Simón. Ya había tenido un primer encuentro, pero hasta ahí había llegado. Este segundo encuentro se da ya en la playa. Jesús llega a predicar, él está solicitando y Pedro pues le da la barquita. No es la mejor, es una de las más feitas que hay en el sector, pero Pedro finalmente accede a hacerlo. Predica un par de horas, la gente queda muy alegre, pero ahora viene la parte siguiente. Simón, vamos a pescar. Entra un poquitico más allá del agua. Ahora, Simón es experto en pescar, lleva muchos años haciéndolo, es pescador, él sabe que no es la hora indicada, la noche anterior estuvieron tratando, no pescaron absolutamente nada. Bueno, todas esas cosas han sucedido, pero Pedro le dice, voy a hacerlo porque usted, Señor, me lo dice en su palabra. ¿Y cuántas veces arroja la red? Una sola vez. Y una gran cantidad de peces ahora están dentro de su red, de tal manera que Pedro sabe que ha ocurrido un milagro. A Pedro se le olvida la red rota, la barca desaliñada, todo se le olvida y entonces él sabe que está ante la presencia del Mesías, se arrodilla y le hace una solicitud. Yo soy tan malo que no puedo estar cerca de Dios, del Hijo de Dios, así que perdón, mejor aléjese de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Y el Señor le dice, tranquilo, Pedro, hoy va a pasar algo y es que vas a dejar de ser pescador y vas a seguirme y te vas a convertir en un pescador de personas. La barquita, le ofreció su barquita, pero ese ofrecimiento de lo que tenía cambió la vida de ese pescador para la eternidad, no solamente para sus días, sino para toda la eternidad. Todavía hoy, después de tantos años, seguimos hablando de Pedro, ¿sí? Y todos sabemos que se convirtió en el líder de los 12 y leemos la Biblia. Es más, se atrevió a escribir y están un par de cartas escritas por el apóstol Pedro y cuando uno lee y dice, ¿y cómo puede un pescador sin letras escribir de la manera que escribe en sus cartas acerca de la vida de Jesús? Es una transformación completa. Así que Simón ofreció su barca y esto cambió por completo la vida de Simón Pedro. No dijimos qué pasó con la familia que ofreció el establo, pero usted y yo podríamos casi que asegurar que también sus vidas cambiaron por completo. Quedando en ellos la sensación, debimos haberle ofrecido una mejor cama y no un establo. Pero estoy seguro que sus vidas cambiaron. Yo creo porque la gente es así, yo creo que después de que José y María salieron del lugar con el niño, porque recuerden que tuvieron que ir a Egipto y demás, sin embargo, muchas personas se atreverían a estar viniendo, y aquí fue el pesebre donde nació, y haciendo cierta romería y preguntando, porque así somos de curiosos nosotros los seres humanos, ¿verdad? O el que no sea curioso no levante la mano, el que sea curioso sí puede levantar. Ok, bien. Interesante. Otra historia interesante de ofrecer lo que tenemos tiene que ver con algo que sucede ya casi en los últimos días de la vida de Jesús, cuando Jesús necesita o debe entrar en Jerusalén. Jerusalén es la ciudad principal, es la capital, es la parte religiosa y es donde finalmente va a enfrentar a todos los religiosos, sacerdotes y demás. Y entonces Lucas en capítulo 19 narra
con exactitud una historia con respecto a un hecho que surge alrededor de un burrito o un pollino de asna, en el cual él necesitaba entrar montado en Jerusalén. No escogió un caballo, escogió un asno, un burrito. Le dice a dos discípulos, un pollino, le dice a los dos discípulos, vayan a la aldea siguiente, ahí a la entradita van a encontrar en el camino un burrito amarrado, ¿sí? Es jovencito, no hay montado, desátenlo y tráiganlo. Eso suena como, vaya y róbense un burrito. Suena así en la historia. Vaya, tráiganse eso. Pero hay una advertencia que Jesús hace. Hay una advertencia que hace. Si alguna persona llegara a preguntarles, oiga, ¿y ustedes qué hacen? ¿Qué tenían que decir ellos? ¿Qué tenían que decir ellos? Bueno, hermanos, por eso les invito a leer la Biblia, amén. ¿Sí? Cuando leemos bien la Biblia, evitamos chismes y eso. Ok, díganle, el Señor lo necesita, luego lo va a regresar. Ok, fueron, encontraron el burrito, ¿sí? Los dueños dijeron, oiga, ¿para dónde llevan? Dueños de lo ajeno, no somos ladrones. El Señor nos mandó, el Señor necesita este burrito y prometió que luego lo va a regresar. Parece que la explicación fue más que suficiente y entonces los demás asuntos de la historia lo conocemos porque esa escena se volvió a nivel mundial una tradición, ¿sí? De domingo de celebración, le llaman en algunos países Domingo de Ramos, lo que es la celebración de la entrada triunfal. Ese día de manera pública se dio a saber por el canto de los chicos, de los jóvenes y demás, lo que decían, que nuevamente el Rey Salvador estaba entre nosotros. Otra evidencia. No escoge, vaya, tráigame en un Ferrari, o traigan un camello y tirando un carruaje. No, otra vez. Y los dueños ofrecen su pollino, su burrito. Miren, hay varias cosas que yo aprendo de estas historias. Número uno, el Señor no va a pedirte algo que no vaya a usar para sus propósitos. El Señor no va a pedirte algo que no vaya ¿qué? A usar para sus propósitos. Y no va a pedir riquezas, va a pedir lo que usted y yo tenemos. No es un capricho, no es un deseo de quitarte algo. Se trata de que Él tiene planes. ¿Se trata de qué? Que Él tiene planes. Es un privilegio que Él quiera usar algo nuestro para llevar a cabo sus planes. Uy, yo pensé que iban a estallar diciendo amén. Bueno, yo no sé, pero no están muy emotivos esta mañana. Pero déjenme repetir esto que acabo de decir. Es un privilegio que Dios quiera usar algo nuestro para llevar a cabo sus planes. Aunque fuera solo un establo, o una barca deteriorada, o una red de rotas, o un pequeño burrito, pero es un privilegio que Dios quiera tomar algo nuestro para llevar a cabo sus planes. Yo creo que tú tienes algo mejor que un establo. Yo creo que tú tienes algo mejor que un burrito. Yo creo que de pronto cuentas con una sala, o con una cama, o con una familia, o con un lugar cómodo. Si no puedes entender qué es lo que Dios está pidiendo, seguramente vas a argumentar y vas a estar desconectado de la obra de Dios. Cuando años atrás fui llamado a servir al Señor, casi que no tenía mayor cosa para ofrecerle. Pertenecía a una familia de escasos recursos, no tenía una barca, no era pescador, no tenía red de rotas, no las necesitaba, pero estando muy joven sin terminar el bachillerato y el Señor me llamó, supe en mi corazón
que todo lo que quería de en adelante era seguirle y servirle, sin tener mayor cosa que darle a Dios. Lo primero que le ofrecí a Dios fue mi tiempo libre, porque estaba estudiando y salía de trabajar para ir al templo para ver qué podía hacer, qué visita, a quién se podía llamar, a quién podía atender, qué programa radial podía grabar. Así que mi juventud estuvo allí, servir al Señor, diferente a muchos otros jóvenes. Pero nada fue más valioso encontrar al Señor y recibir el llamado a seguirle y a servirle. Yo no rehusé mi vida y creo que es la mejor decisión que he tomado en toda mi existencia. Servir y seguir a Dios. Jesús convocó a los discípulos, les pidió: vayan y díganle a las personas que vamos a tener una enseñanza en tal monte. Y se había vuelto tan famosa las enseñanzas de Jesús que ese lugar se repletó de personas. Más de 4,000 personas, y en ese entonces no se contaban sino solamente las personas adultas, hombres, las mujeres y los niños no eran contados, por un asunto doctrinal o cultural, digamos, de los judíos. Pero había mucha gente. Jesús estuvo enseñándoles durante todo el día y la gente estaba fascinada. Se le olvidó que tenía que comer, no tenía ninguna dificultad, no tenían problemas. Estuvo todo el día. Ya en la tardecita, cuando comenzaba así como que, ya sobre las 4 o 5, los discípulos, algunos de ellos le dicen: wow, estas personas han pasado ya más de un día con nosotros, no han comido nada. Bueno es que ya se vayan y que coman algo. Jesús les dice: y en lugar de enviarlos así sin alimento, ¿por qué no les dan ustedes alguito de comer? Nosotros darles algo de comer a esta multitud. Seguramente si a alguno le hubiéramos dicho: ¿le gustaría a usted para el 21 que nos vamos a reunir toda la iglesia a hacer un almuerzo para todos? ¿Yo de dónde saco para...? Y no estamos tantos. Estamos hablando de 4,000 sin contar mujeres ni niños. Y Jesús les está diciendo: denles ustedes alimento. Y no, alguien dijo: si tuviéramos 200 denarios, ni siquiera eso alcanzaría. ¿Y quién nos vende tanto pan? Y pensaron solamente en panecito nomás para darles. Gracias a Dios porque hoy tenemos más que panecito para ofrecer. Amén. Sí, en esta historia que les estoy refiriendo y contando, un jovencito, un niño, no se dice qué edad tenía, pero allí estaba entre ellos y tenía un canastico. ¿Recuerda la historia del niño y su canasto? ¿Qué tenían dentro de su canasto? 5 panes, 2 peces. Argumentemos, ¿por qué tendría ese tipo de alimento en su canasto? ¿Había sido enviado a venderlos? ¿Cómo? Seguramente vendía. Otro argumento. Era la lonchera de él. Y si era una lonchera de ese tipo, podría ser que iba de una ciudad a otra, iba a demorarse varios días. Recuerden que los viajes no era vaya en Transmilenio, en el ZIP, sino era a pie, pero en burro era el que tenía el lujo de tener un burro. Que tenía plata, sí, era de más alta. Sí. Muy bien. El jovencito no tiene problema, el niño no tiene problema de ofrecer su canasto, de ofrecer su alimento. No argumenta: ¿y qué voy a seguir comiendo el resto del viaje? O que me voy a... No, sencillamente, yo no creo que los discípulos lo hayan visto y le hayan quitado el canasto y el niño haya quedado allá llorando, no creo.
Aunque algunos de ellos eran así terribles como ustedes, no, como nosotros digo, pero creo que el niño ofreció su canasto. Ofreció su canasto. ¿Qué sucedió de ese ofrecimiento? ¿Alguien sabe? ¿Qué? Ok. No vamos a entrar en detalles, pero la gente comió, literalmente yo leo que la Biblia dice, hasta saciarse. Y sin embargo sobraron. ¿Cuántos? 12 cestas llenas ¿de qué? De pedazos. De pedazos. De pan. Ok. Y quedó en la historia el registro de que un jovencito. Ahora, ¿qué comentarios le haría el niño a su familia cuando él volvió a casa a contar su experiencia? De toda esta gente allí reunida, de toda la gente, yo fui el que di los panes y los peces. Mi canasto. ¡Wow! Mire, hay algunos que pensarían de esta manera. Se ponen bravos, se disgustan. ¿Y por qué? ¿Me van a quitar el mío? ¿Y por qué yo tengo que dar mis panes? Que le pidan a otro. Porque no entienden el privilegio de que Dios quiera cumplir sus planes y quiera usar algo mío. ¿Es para usted un privilegio o no lo es? Es un privilegio. Es un privilegio que Dios lleve a cabo sus planes, escogiendo algo suyo o escogiendo su propia vida o llamando a alguien de su familia o Dios diciéndole, bueno, te voy a dar un hijo, pero me lo vas a dedicar a mí. Sí. A veces no lo entendemos, no es fácil entenderlo. No es fácil entenderlo. Pero allí está, el niño con su canasto. Y después yo quisiera pensar la manera en que le contó a otros niños, a su familia, a sus vecinos, su experiencia. Es más, él creció. Pero si algo nunca olvidó, fue la experiencia de haber ofrecido su canasto. Ofrecer su canasto le cambió la vida para siempre. Para siempre. ¿Qué tengo para ofrecerle? ¿Qué tengo para ofrecerle? Hace unos días alguien nos hizo un regalo interesante. Muchos de ustedes conocen a un cantante cristiano de hace muchos años, Marcos Witt. El último estudio o grabación que hizo se llama Legado, porque Marcos Witt está, digamos, apoyando a otros músicos para que al cantar con él, ellos sigan, ¿sí? Podría decir, tal vez es la última composición y alguien nos regaló porque vino aquí a Bogotá, entonces nos regalaron las entradas y fuimos. Gracias a Dios. Pero escuchaba a él decir en su testimonio que a diferencia de otros niños, cuando él estaba niño y ya tenía el deseo de adorar a Dios, a diferencia de otros niños y otros jovencitos, él muchas veces se quedó en el templo tardes completas ensayando, tratando de aprender a tocar el piano, cantando, componiendo. Y otros muchachos allá jugando y haciendo su vida, pero él, diferente a los otros, renunció a eso porque encontró que el centro de su vida era adorar a Dios. Y adorar a Dios pasaba por encima de jugar fútbol, de hacer cualquier cosa. Y nos contó esto porque dijo, es que hace unos días, en otro lugar donde estaba dando un concierto, vino un muchacho y me dijo, Marcos Witt, ¿puede orar por mí y traspasarme la unción que usted tiene de adorador?
Dijo que casi que se quita el cinturón para darle más bien un correazo. No, eso no se adquiere así. Eso es porque yo decido entregar horas de ensayo, de oración, de estudio, de composición. Y entonces ofrezco a Dios y ahora Dios le ha hecho quien le ha hecho. Amén. Así que se trata de eso. Dios no está buscando riquezas. Ofrecerle a Dios algo no tiene nada que ver con riquezas, tiene que ver con su vida. Estas historias y otras miles más que hay tanto en la Biblia como fuera de la Biblia, de hombres y mujeres que algo le han ofrecido a Dios de lo que tienen. Un sencillo establo, una barca, un canasto. Seguramente tienes más que eso para ofrecerle. ¿Querrá Dios usar tu casa para llevar a cabo planes con tu familia? ¿Querrá Dios usar tu vida para hacer posible rescatar gente que está cerca a ti? ¿Querrá Dios dentro de sus planes incluirte, incluir parte de tu tiempo, incluir tu vida, tus propósitos, aunque tú no entiendas qué está haciendo? Y puede ser un disgusto, pero ¿por qué Dios hace esto? Y no lo entiendes, pero Dios está construyendo un plan. Y puedes o negarte, no, que se van a llevar ese burrito, o decir, no, pues si es el Señor, llévenlo, ni siquiera tienen que regresarlo, pero el Señor lo regresó porque Él prometió que lo regresaría. ¿Estamos, hermanos? Es un privilegio que Dios quiera usarnos o usar algo de lo que tenemos. Cuentas seguramente con una casa donde preparar una cena como lo hizo Zaqueo, o una sala donde sanar enfermos como lo hicieron en Capernaum, la mamá de Pedro, que por cierto cuando llega Jesús a visitarlos, ella está pero enfermísima. Y Jesús se acerca a su cama, ora por ella, la fiebre de inmediato se va y se mete de una vez. ¿A dónde? A la cocina, porque es que a esta mujer le encanta hacer cosas. Y ella seguramente en el cielo estará contándole a sus vecinas y decirle, yo tuve el privilegio de prepararle su arrocito con leche al Señor Jesús. Sí. Es un privilegio que Dios quiera usar algo que yo soy para su honra, para su reino, para su gloria. Es un privilegio. Dios está buscando que le ofrezcas tu propia vida. Nadie quiso aplaudir, miren. Dios está buscando que le ofrezcas tu propia vida. Jesús está buscando un hogar. Dios está esperando cuando te convenzas que debes ofrecerle tu tiempo, tu corazón. Miren, queridos hermanos y amigos, Navidad se trata de ofrecer el mejor lugar de tu vida para que nazca tu Salvador. Quiero repetirlo. Navidad se trata de que le ofrezcas no lo que sobra de tu vida, el resto de tu vida, para que de aquí en adelante cuentes con un Salvador. Eso creo que es Navidad. Nada es más valioso que permitir al Señor que nazca en tu corazón. Y si es solo un establo sencillo y humilde, no importa, ofrécelo. Yo creo que cada Navidad, yo creo que año tras año, el Mesías sigue buscando un lugar donde pueda nacer, un corazón donde traer salvación, donde producir sanidad, donde producir cambios. Y la gente a veces está enredada en lo suyo y deja al Señor pasar de largo y que más bien que el vecino lo lleve a nacer con los animalitos. Y te pierdes la oportunidad más maravillosa de cualquier ser humano, tener tu Salvador, tener a Jesús.
tu matrimonio, tu empresa, tu emprendimiento, tu juventud, tu niñez, tu vida necesita un Salvador. Ofrécele tu corazón. Ofrécele tu corazón. Alguien conmigo quiere esta mañana ofrecer su propia vida para decirle: úsame en los planes tuyos, Señor. Úsame en los... Alguien que se ponga en pie y diga: Señor, quiero que me uses para tu gloria, Señor. Úsame para tu gloria.